Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Diana, al fondo la Casa de Nariño, que ya está lista para ser el eje central del próximo 7 de agosto, porque llega por primera vez allí un presidente de la izquierda como Gustavo Petro y una vicepresidenta como Francia Márquez. Edwin, buenas noches para usted allá en casa. Usted lo ha dicho, ya hace evidencia la logística previa a lo que viviremos el próximo domingo 7 de agosto. Durante la emisión también tendremos buenas noticias. La Cámara dio un paso muy importante para ahorrarles a los colombianos cerca de, escuche esta cifra, 1.000 millones de pesos al prohibir el uso de camionetas para altos funcionarios de la corporación. También tendremos noticias sobre su bolsillo, hablaremos sobre las altas tasas de interés. Bueno, y con toda esta información los invitamos a ustedes a ver nuestros titulares. 1.000 millones de pesos se ahorrarán los colombianos tras la decisión del presidente de la Cámara, David Racero, de quitarle las camionetas blindadas a los secretarios de comisión y otros funcionarios. El Congreso listo para la posesión de Gustavo Petro este domingo. Cerca de 100.000 personas entre campesinos, estudiantes e indígenas harán parte del evento. Representantes piden más medidas para controlar los altos precios de los alimentos. ¿Cómo quedaron conformadas las mesas directivas de las comisiones? Aquí se los contamos. Más de 100 proyectos radicados en primera semana de trabajo legislativo. Y sin duda la noticia que acapara la atención de los colombianos es el acto de posesión, la transmisión de mando del presidente Gustavo Petro. Por primera vez un líder de izquierda asume como primer mandatario. Para la posesión se tienen previstos actos culturales en plazas y parques, no solo de Bogotá, sino de varias ciudades del país. Aquí les tenemos todos los detalles de esta ceremonia y los preparativos. Así es, pues se adelantan todos los preparativos para la transmisión de la posesión del presidente Gustavo Petro Urrego. Son varios puntos de concentración dentro de los que se destacan la Plaza de Bolívar, la Plazoleta del Rosario, el Parque de las Nieves, el Parque de los Periodistas y el Parque Santander. A este evento ya han confirmado su asistencia el rey de España y los presidentes de Perú, Ecuador, República Dominicana, además de otras naciones. El gobierno del pueblo. Esta es una posesión de mando totalmente diferente a todas las que se han realizado en el país. El acto central será en la Plaza de Bolívar, además de la realización de al menos 70 actos culturales en distintas zonas de Bogotá. Colombia va a vibrar, La Guajira, el Pacífico, el macizo colombiano, la Amazonía, toda Colombia, Puerto Carreño va a vibrar al unísono por el amor, la reconciliación, la paz y el renacer de esta patria colombiana. Bueno, la posesión del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidencia Francia Márquez es un hito histórico por el nivel de participación social y popular. Este es un gobierno con participación popular. Los invitamos a que se sumen a la elaboración colectiva del Plan Nacional de Desarrollo y a participar de la agenda legislativa del cambio y apoyar las políticas del gobierno. Los 115 pueblos indígenas de Colombia y las distintas organizaciones nacionales, regionales y locales vamos a participar masivamente en el acto de posesión el próximo 7 de agosto. Este domingo 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana los colombianos se podrán sumar a la celebración, que también será transmitida por medios estatales, plataformas digitales y redes sociales. La organización espera que asistan alrededor de 100.000 personas a los actos culturales en Bogotá. En Medellín, en el Parque de los Deseos, conocido como el Parque de la Resistencia, durante las protestas, habrá actos culturales e incluso se hará una posesión simbólica. En Cali la cita será en el Parque de las Banderas. También habrán eventos en el departamento archipiélago de San Andrés, Neiva, Canadá y en la frontera con Venezuela. ¿Cómo recibe la Casa de Nariño el nuevo gobierno? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la Comisión de Empalme? ¿Es cierto que el gobierno saliente dejó al país con un alto endeudamiento? Pues hablamos con el gerente de este proceso, Mauricio Liscano. Nos dejan una situación económica muy compleja, donde hay déficits en las inversiones sociales de PS, menos 10 billones, incluyendo ingresos solidarios, descapitalización del Banco Agrario, 700.000 millones. No hay recursos para el fondo de la gasolina que completa el subsidio. Esta es una de las principales conclusiones del empalme. Por otro lado, se dice que para el sector agrario se necesita mayor inversión. Se está hablando de 500.000 millones de pesos, porque estaba por 1.200.000 y lo bajaron casi que a un 70%. En industria, comercio y turismo también hay desfinanciación. Nosotros estimamos que más o menos nos quedan para este año 109.000 millones de pesos para inversión. Eso es bastante poco. Anuncian que el resumen del empalme se dará a conocer a nivel nacional. El presidente tendrá la vocería en próximos días para decirle al país la otra verdad de lo que es realmente la crisis de este país
durante este cuatrenio. Representantes del Pacto Histórico destacan la importancia de una reforma tributaria responsable que proteja a los más necesitados y que permita recursos para los programas sociales. Poblaciones que tienen un problema enorme, el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades y sobre todo ese acompañamiento al sector agropecuario que hoy está en crisis. La media pensión para todos los adultos mayores y otro la educación gratuita de calidad y universal. Porque el tema de la gasolina y de los subsidios a la gasolina afecta principalmente a las economías populares, entonces es un tema político que toca trabajarlo bien para que la gente que trabaja y que necesita de combustible, que no se le suban los precios. Se espera que las recomendaciones del equipo de empalme sean tenidas en cuenta en los proyectos que se presentarán la próxima semana después de la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro. David Racero continúa con su plan de ahorro de austeridad. 15 altos funcionarios de la Cámara ya no tendrán vehículos oficiales para su trabajo. El ahorro supera los 1.000 millones de pesos. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, decretó cancelar la utilización de vehículos oficiales a funcionarios de varias dependencias de la corporación. A partir del 5º día, desde hoy, ningún funcionario dependiente de presidencia, vicepresidencia, secretarías constitucionales, secretaría general, control interno, prensa, podrán tener una camioneta asignada directamente por el Congreso. A pesar de que existe un decreto que ampara el uso de los esquemas de seguridad y vehículos blindados para los congresistas, el presidente hizo un llamado a los demás representantes a la Cámara a dejar de utilizar estos vehículos si no existe la necesidad. Esperamos que varios sigan con el ejemplo hacia el país, que si no tienen ningún tipo de riesgo extraordinario contra sus vidas, pudiesen entregar las camionetas. En un momento de austeridad, en un momento de situación económica dura para el país, el Congreso debe dar ejemplo y lo volvemos a decir. Vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. En las calles la medida es aplaudida. Señalan que los gastos de los congresistas son muy elevados. Ellos tienen muy buenos ingresos para que no el Estado les pague eso. Las personas que no necesitan, tienen muchas cosas y camiones de pobre que no tienen ni para pagar una bendita ni nada. Excelente, porque si estamos en una política de austeridad, por ahí toca empezar a que ellos den ejemplo, porque Colombia es un país donde a los señores congresistas se le dan demasiados privilegios, ¿sí? Y todo eso va a costa de los impuestos que los ciudadanos tenemos que pagar. El ahorro será de 1.000 millones de pesos al año. El presidente David Racero señaló que la corporación no contemplará más gastos adicionales. Un Congreso abierto y transparente es el objetivo del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Con el apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales, se analizará dónde se podrá reducir los gastos de funcionamiento en la Cámara de Representantes. Inicia un trabajo paralelo en la Cámara de Representantes que visibilizará la estructura de cara a los ciudadanos con lenguaje sencillo y de carácter educativo en las actividades propias de la corporación. Pues por lo pronto empezaremos a trabajar conjuntamente entre las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el Congreso con el objetivo de ver cuáles son las acciones que podemos hacer, como por ejemplo definir un lenguaje común que nos permita difundir información a los medios de comunicación sobre las labores que hace el Congreso, hacer pedagogía ciudadana, generar puentes de diálogo entre la sociedad civil y el Congreso de la República y sus congresistas. Entonces hay acciones específicas muy pequeñas que se pueden empezar a hacer de una vez para contribuir a conocer un poquito mejor el Congreso de la República. Para este primer año se espera obtener un manual de labores y aumentar el reconocimiento de la institución, con el apoyo de la academia, las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, los estudiantes y la ciudadanía en general, algo que es necesario para acercar más a los colombianos a la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, envió una alerta por el nombramiento del nuevo gerente del hospital, Emiro Cañizares, de la ciudad de Ocaña. La Supersalud terminaría la interventoría al hospital de Ocaña, que atiende a 300.000 personas de todo el Catatumbo, y se lo entregaría nuevamente al director Jairo Pinzón, quien salió justamente por los hallazgos de esa interventoría. Queremos agradecer desde acá
al pacto histórico y a Mafe Carrascal por sus oportunas intervenciones y a la veeduría que ha ofrecido a la adjudicación ilegal que existe del Hospital de Ocaña. El representante liberal Andrés David Calle radicó junto a otros congresistas y alcaldes un proyecto de ley estatutaria para que se permita la participación política en campañas de los funcionarios públicos, fomentando así la transparencia y cumpliendo con la Constitución. Todos los países del mundo han tenido o tienen la garantía de la participación política de sus funcionarios, que son elegidos popularmente muchos. Otros hacen parte de la vida pública de su país, de su ciudad, de su departamento, y es necesario que ellos puedan expresarse libremente y con plenas garantías. Eso obviamente tendría unas restricciones que ya están en el Código Penal. Quien utilice recursos públicos para la cárcel, quien coaccione a funcionarios públicos para que voten por el que les gusta a ellos, para la cárcel, el que utilice de forma indebida el puesto o amenace que va a echar a alguien por no votar por el candidato para la cárcel. Se acabó en el país el pan de 300 pesos. Esa es la realidad para millones de colombianos que consumen este producto todas las mañanas, pues los altos costos de la materia prima están generando que miles de panaderías entren en quiebra. La inflación continúa y el panorama no parece tender a mejorar. El incremento excesivo en los productos de la canasta familiar y de los insumos preocupa cada vez más. Cerca del 30% del trigo que llega a este país proviene de países que actualmente se encuentran en conflicto y aproximadamente el 99.7% del trigo que se utiliza en Colombia es importado. Hemos experimentado alzas en los insumos de hasta un 100%. La verdad, estamos muy preocupados. Todas las semanas nos suben los insumos. Nosotros no podemos todas las veces subirle al cliente. Por ejemplo, la libra de queso estaba a 7.000, ahora está a 10.300. Azúcar estaba en 41.000, la arroba está a 63.000 la arroba. La leche, todos los días, por tarde, cada 8 días le están subiendo 500, 800, 700 por bolsa. El pan, los buñuelos, los pan de yucas y en general todos los productos a base de trigo son los más afectados por esta inflación. Según cifras que entrega Adepan, a diario tiene que cerrar en el territorio colombiano una panadería. Hay una gran problemática en Colombia y es el alza excesiva de los insumos y de la materia prima. Vemos cotidianamente que incluso el pan, la leche, el huevo, que sube y sube todos los días. Bueno, desde el Congreso de la República tenemos que generar las reformas pertinentes para volver a incentivar que en Colombia se produzcan las materias primas para producir nuestros alimentos. Tenemos que enfocarnos en la seguridad y soberanía alimentaria. Para la Cámara es preocupante esta situación, por lo que realizarán el seguimiento necesario a la implementación de las acciones que el gobierno entrante traerá para mitigar la crisis de los insumos y los alimentos por la que atraviesa el país. Con un fuerte recorte a los programas de inversión social, fue radicado el proyecto de presupuesto para el próximo año. Pago de la deuda y gastos de funcionamiento serían los rubros más altos. 391.4 billones de pesos para el presupuesto del próximo año, que será discutido el articulado de este en las próximas semanas, tiene como uno de los puntos centrales, a diferencia de otros años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por la importancia que se ha cobrado en los últimos meses para evitar el alza de precios de la gasolina en el contexto global del incremento de los precios del crudo. Pero también estar muy alerta con los recursos para inversión y los proyectos sociales es una petición de los representantes. Nos preocupan dos temas muy importantes. El primero, el aumento en el gasto de funcionamiento del Estado en un 16% y la disminución en la inversión, es decir, menos platica para hacer obras en el país, en nuestras regiones. Es importante que estudiemos a fondo el impacto que puede haber en la posible caída de los precios del petróleo y también en una recesión mundial que se está hablando mucho en el próximo año 2023, que puede impactar una disminución de los ingresos del Estado para poder cumplir con este presupuesto. Desde la Cámara hacen un llamado al nuevo gobierno para cumplir con los objetivos de este año y trabajar porque el presupuesto del próximo año esté ajustado a la realidad económica del país. Y llegó la hora de conocer el contenido de la anunciada reforma tributaria. Por ahora, lo que se sabe es que habría mayores impuestos para ganancia ocasional y un tributo para las bebidas azucaradas y los alimentos procesados.
Aumentar las ganancias ocasionales a 20% y quitar excepciones a las zonas francas que no cumplan con un mínimo de exportaciones han sido unos de los últimos puntos conocidos de lo que traería el texto de la anunciada reforma tributaria. Anuncio que ya ha generado voces a favor y en contra en la Cámara de Representantes. Por eso queremos nosotros que alrededor del proyecto de reforma tributaria se genere un importante debate que contemple el análisis global de todos los sectores, pero además que esta reforma tributaria para el recaudo de los ingresos se haga con justicia social para los colombianos menos favorecidos. El impuesto a las bebidas azucaradas y algunos alimentos procesados también ha generado gran debate. Para muchos esta es una forma de cuidar la salud de los colombianos y para otros es golpear a los más vulnerables. Las bebidas azucaradas causan, por ejemplo, 12 tipos de cáncer, diabetes y que un tema muy importante en la reforma a la salud de Gustavo Petro es la medicina preventiva. Toca revisar con mucho detenimiento para no afectar precisamente a esta clase que de alguna manera lo que tenemos que es darle garantías reales para no afectar el bolsillo de los colombianos. Otra de las preocupaciones que hay en el legislativo es cuánto sería el porcentaje que se aplicaría a los ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Por ahora, se espera que la próxima semana sea radicado el texto definitivo. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Gracias a la gestión periodística realizada por la revista Poder Legislativo, se ha logrado difundir la labor de la Cámara de Representantes de forma clara y oportuna, tanto a nivel nacional como internacional. A través de este medio se difunden temas de interés y actualidad institucional sobre el legislativo colombiano. Sí, hoy queremos condecorar a la revista de nuestra Cámara de Representantes por lo que representa y refleja del Poder Legislativo, por todos esos compromisos que tienen con todos los ciudadanos. Queremos felicitarlos porque a través de esta revista comunican la política y todos esos grandes logros que ha tenido nuestra Cámara de Representantes en mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Los ciudadanos nativos del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conmemoran 188 años de emancipación raizal. En conmemoración a esta fecha, la representante a la Cámara, Elizabeth Yaipan Díaz, autora de la Ley 2192 de 2022 que declara el 1 de agosto como Día Nacional de la Emancipación Raizal, realizó con música y danzas un homenaje en la plenaria. Hay que seguir preservando nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra gastronomía, pero eso lo podemos hacer si todos estamos unidos en torno a poder preservar eso que es parte de la biodiversidad de Colombia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los colombianos que usan tarjetas de crédito han comenzado a sentir el golpe en su bolsillo, pues se trata del aumento en las tasas de interés decretado por el Banco de la República para tratar de contener la inflación. Hoy miles de colombianos usan la tarjeta de crédito como método de pago, algunos para darse algunos gustos, pero otros para cubrir emergencias diarias. Por necesidad, sí, cuando uno tiene una urgencia de algún electrodoméstico, pues uno la utiliza. Las ocupo más que todo para hacer el súper, para comprar comida para la semana. A causa de la inflación, la tasa para estas tarjetas ha incrementado en los últimos meses. La Superintendencia Financiera aumentó el porcentaje de la tasa de usura, es decir, el porcentaje máximo que podrán cobrar los bancos a sus clientes en créditos de consumo. La verdad no tengo conocimiento muy claro, pero sé que sí está afectando de una u otra forma porque ha subido bastante. Se nota que estamos pagando más cuotas mensuales. La tasa de usura en enero de 2021 era de 25,62%. Hoy, en agosto de 2022, es del 33,32%. Es decir, tuvo un aumento del 7,34%. ¿Pero qué significa esto? Que una persona pagaba en enero de 2021 un aproximado, dependiendo de la entidad financiera, de 2,165% de interés mensual por su tarjeta de crédito. Hoy, en agosto de 2022, paga un máximo de 2,77%. Definitivamente tenemos que mirar opciones, buscar soluciones concertadas
para que nos vaya mejor a todos en esas tasas que solamente se suben, pero que no se concertan con nadie. Ante esta situación, el llamado desde la Cámara de Representantes es a usar con moderación las tarjetas de crédito y a que se analicen otras estrategias diferentes a aumentar las tasas de interés para bajar la inflación. Y esta semana quedaron definidas las mesas directivas de las 7 comisiones que conforman la Cámara de Representantes. Esto con base en un acuerdo para que todas las fuerzas políticas tengan una participación equitativa. Respetando los acuerdos con los demás partidos políticos, en la Comisión Primera fue elegido como presidente el representante conservador Juan Carlos Wills, quien estará acompañado en la mesa por Heráclito Landines del Pacto Histórico, ambos representantes por Bogotá. Esta es la comisión más importante constitucional de la Cámara de Representantes y por supuesto que aquí lo que necesitamos es hacer las grandes reformas. Tenemos la reforma política, ni más ni menos, una de las prioridades del gobierno Petro. Tenemos la creación de la jurisdicción agraria. En la Comisión de Asuntos Internacionales fue designada la también conservadora Juana Carolina Londoño del departamento de Caldas y la sanandresana Elizabeth Yaipan del Partido Liberal en la vicepresidencia. En materia de frontera, tratados libres de libre comercio. Las comisiones tercera y cuarta serán presididas por jóvenes mujeres. Catherine Miranda de los Verdes en la tercera y la liberal Yesmi Barraza en la cuarta. Es para mí un honor ser la primera mujer que llega a la presidencia de la comisión tercera en toda su historia. Tenemos retos enormes como sacar adelante la reforma tributaria y el plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tenemos grandes expectativas y sin duda vamos a trabajar porque este presupuesto, porque el Plan Nacional de Desarrollo, para que los diferentes proyectos que pasen por esta comisión tengan una visión de región. Completan las mesas directivas de las comisiones económicas el atlanticense Armando Sabaradín en la tercera y por primera vez llega a una dignidad en la mesa directiva un representante electo por las curules de paz, John Jairo González, vicepresidente en la comisión cuarta. ¿Cuál será la estrategia del Partido Centro Democrático en estos 4 años? Es el único partido que se ha declarado en oposición. Hablamos con algunos de sus integrantes. De partido de gobierno a oposición. Así afrontan ahora su participación política los congresistas del Centro Democrático. Voceros de esta colectividad desde ya realizan varios anuncios. ¿Qué queremos? Conocer los textos radicados en el Congreso de la República para hacer contrapropuestas, para trasladar el debate a la ciudadanía y también seguramente nos vamos a ver en las calles cuando no estemos de acuerdo con alguna propuesta que ponga en riesgo la estabilidad económica y la estabilidad del modelo de Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Ustedes han visto la oposición que nosotros hacemos, que hacemos en la calle sin dañar un solo espacio público, mientras que ellos juegan es acabar con lo que hemos logrado construir durante tanto tiempo, así que va a ser una oposición educada, tranquila, mesurada, académica, inteligente, porque esa es la forma como nosotros estamos acostumbrados a proceder. Nuestra oposición va a ser una oposición radical, como lo hemos dicho. Vamos a revisar con lupa cada proyecto de ley que venga del gobierno. El Partido Centro Democrático en las pasadas elecciones logró 16 curules en la Cámara de Representantes y al igual que la Liga de Gobernantes Anticorrupción se declararon como partidos de oposición. Retomamos la instalación de las comisiones y la elección de sus mesas directivas, que una vez definidas comenzaron a planificar la agenda de trabajo de este semestre. Al frente de la Comisión Quinta, que tendrá la responsabilidad de liderar la reforma agraria y todos los temas medioambientales, fue designado representante por el Meta, Jaime Rodríguez Contreras, quien hará dupla con la nariñense Teresa de Jesús Enríquez como vicepresidenta. Un mensaje de tranquilidad le doy a los colombianos que tenemos un compromiso serio de sacar adelante iniciativas que beneficien al sector agropecuario, que saquemos lo mejor del sector minero y que defendamos el sector ecológico ambiental. Es urgente que protejamos los páramos, la selva y los bosques, y ahí creo que la Comisión Quinta va a jugar un papel importantísimo. Yo vengo del territorio de Putumayo y tenemos graves problemas por distintos factores como el glifosato, como la megaminería. En las comisiones de los temas sociales fueron designados Jaime Salamanca y la conservadora Ingrid Sogamoso como presidente y vicepresidente de la Comisión Sexta. Mientras que en la Comisión Séptima, que tendrá a su cargo la reforma a la salud y la reforma pensional, estará bajo la dirección de Ahmed Escaf como presidente y Hugo Archila como vicepresidente. Lo primero es la reforma de la conciencia de la gente. Tenemos que cambiar nuestra conciencia como empleadores, como empleados también frente a lo que es reclamar y dignificar los derechos laborales. Ya instaladas las comisiones y las mesas directivas, la próxima semana comenzarán los debates de los proyectos de ley en la Cámara de Representantes.
Una avalancha de proyectos de ley fue radicada en estas 2 semanas. Reformas al Congreso, iniciativas para la reactivación del sector agropecuario y varios temas de protección animal figuran en la lista. El Partido Cambio Radical trabajará por eliminar beneficios para condenados o investigados por feminicidio, para erradicar la desnutrición crónica y por la educación, entre otros. Incluimos la educación inicial como un proceso constitucional, pero también a su vez dentro de ese programa que ha dicho el presidente Gustavo Petro está la educación superior. Que el Estado colombiano pueda crear bancos de alimentos, tanto en el nivel nacional, departamental, distrital y municipal, y que le puedan poner presupuesto. El partido de la U trabajará para lograr transformaciones económicas, ambientales, sociales, entre otras. Una de ellas está relacionada con buscar beneficios para cuidadores de personas con discapacidad. Pretendemos ampliar programas en el sector vivienda, en el sector salud, en el sector deporte, en la participación. Por su parte, el Partido Conservador radicó proyectos de ley en favor del sector agropecuario y de generación de empleo. Que aquellos emprendedores, esas mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedores, que lleven entre 12 meses y 42 meses de constituido, tengan esa oportunidad de acceder a su primer contrato con el Estado. Representantes a la Cámara que hacen parte de la bancada animalista también pondrán en la agenda la protección animal. Vamos a seguir dando la batalla a muerte para prohibir las corridas de toros en nuestro país. Vamos a volver a radicar nuestro Código Nacional de Bienestar y Protección Animal. El partido Alianza Verde radicó también varios proyectos de ley para proteger el medio ambiente, para acabar con la corrupción. También trabajará en temas sociales y buscará recursos a través de empresas que exploten hidrocarburos. Que las empresas petroleras tienen más de 228 excepciones. Dentro de esos, el pago de industria y comercio. Lo que queremos es que pague estas empresas ese valor, ese tributo, para que en realidad podamos encontrar desarrollo. El Partido Comunes también radicó 28 proyectos de ley. Tiene que ver con la reforma política, una reforma política que garantice derechos efectivos a las minorías en el país. Todas estas iniciativas empezarán a ser discutidas en los próximos días. Seguir acercando a los ciudadanos a la actividad que desarrolla la Cámara de Representantes y orientar a los 187 representantes en técnica legislativa son, entre otras, las misiones de Raúl Ávila, quien continuará al frente de la Subsecretaría General. Economista con especialización en gerencia financiera, Raúl Enrique Ávila Hernández es un funcionario con más de 30 años al servicio de la entidad. Un trabajo que se ha caracterizado por una asesoría constante a los representantes en todo el trámite legislativo de los proyectos de ley, de los actos administrativos. Toda esa información se le ha brindado a la ciudadanía en forma tiempo real. Desde la subsecretaría seguirá asesorando a los representantes para facilitar su labor legislativa. Bueno, finalizamos, nos vamos, pero antes les recuerdo que la próxima semana les contaremos más sobre el paquete de reformas que traerá aquí al Congreso el nuevo gobierno. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Dentro de 8 días les tendremos, como siempre, toda la actividad legislativa de interés nacional. Hasta entonces.